Hola, Dominique. Hola, ¿qué tal? Sí, Dominique. Bueno, ¿querés contarnos un poco de tu carrera, de lo que estudias? Bueno, sí, yo soy psicóloga, soy licenciada en psicología. Me recibí en la Universidad del Salvador, en la ciudad de Buenos Aires. Estudié ahí. Es una carrera bastante amplia. En la Universidad del Salvador no se focalizan en una sola orientación teórica, y eso es lo que me había interesado de estudiar ahí y no en la UBA quizás, o en alguna otra universidad. Además, la Universidad del Salvador tiene un historial de ser la primera que tiene la carrera de psicopedagogía, y bueno, eso también la hacía especial para poder estudiar. Me gustó mucho formarme ahí con las bases de psicología, y después me seguí formando más por decisión propia con orientación psicoanalítica en cursos de posgrado varios en Capital también, claro. en Almagro. ¿Y experiencias? ¿Trabajado en hospital? He trabajado más que nada en educación, claro. Y en atención clínica, no hospitalaria, sino de consultorio privado. Claro. En los cursos de posgrado empecé a atender adultos con un acompañamiento de supervisiones grupales, lectura y análisis de casos clínicos, así con colegas, que fue muy formativo y muy lindo también. Y en estos últimos años me dediqué más a trabajar con niños en escuela, con niños con discapacidad, con acompañamientos escolares, y después en consultorio privado. ¿Y tu experiencia en la parte educativa? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia de enseñar? Bueno, tengo experiencia como enseñando, como docente de inglés. Me manejo con el idioma desde pequeña, y es un privilegio poder usarlo para la enseñanza y para la comunicación, ¿no? Para establecer un contacto y que no haya barrera del idioma a veces. Y después también trabajé en lo educativo como psicóloga, como acompañando a niños con discapacidad. Entonces fueron dos roles muy distintos, pero ambos muy interesantes, de mucha organización, planificación y escucha y recepción del grupo, de los niños, de forma grupal y también de forma individual, cada uno con sus problemáticas, sus modos de aprendizaje, sus estilos, así como también de qué familias vienen y quizás qué cuestiones necesitan más, ¿no? En cuanto al acompañamiento. Claro, claro. Y en términos de estar en un momento de pasar de la facultad a ese espacio ya terapéutico, docente, que es medio conjunto a la psicopedagogía, es enseñar y acompañar, ¿qué diferencias viste como de la teoría a la práctica de alguna manera? Bueno, eso me pareció muy importante. Yo terminé la carrera de psicología y sentí que me faltaba muchísimo de poner en práctica todo lo teórico, ¿no? Uno estudia casi 5 años o más, dependiendo de cuánto le lleve a cada uno y de lo que elija, toda teoría, ¿no? Uno lee sobre personas, sobre lo que nos pasa, sobre la resiliencia, los problemas, los trastornos, pero no está escuchando, no tiene la posibilidad de estar ahí con un paciente. Entonces, por más que hayan prácticas en la universidad, no son un ejemplo de la realidad, ¿no? Entonces sí, al principio es impactante, y creo que por eso es tan importante estar acompañado, porque otros colegas te ayudan, y quizás con más experiencia y con supervisiones también, donde todos escuchan lo que vos tenés para compartir sobre la gente que vas escuchando, ¿no? Y las cosas que a uno le cuentan, y te ayudan a orientarte en cómo trabajar y cómo abordar eso. Claro. Claro, en enfermería, por ejemplo, tenés el maniquí donde podés practicar
Exacto. RCP, Sí. ha vuelto en paciente, pero Sí. la psicología es, incluso, esto como una anécdota, pero los chicos que han terminado su carrera durante la pandemia terminan llegando a un mundo profesional sin haber tratado con una persona, porque se reciben y llegan a este mundo. Totalmente. ¿Cómo sentís este mundo profesional ahora con la herramienta de la virtualidad de por medio? Que también de la mano esto, que aparece esto, la comunicación a través de una pantalla. Yo creo que era algo que no podíamos imaginarnos que iba a ser posible, el trabajo con la virtualidad. Creo que además, al menos como desde donde yo me formé, siempre había mucho énfasis en la presencialidad y en trabajar con pacientes con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo y la palabra, y en un vínculo presencial. Entonces fue un desafío. Fue un desafío la virtualidad porque no tuvimos otra opción más que pasar a las pantallas en un momento de crisis pandémica y de contexto muy, muy complicado, en el que además hubo un aumento de la demanda de profesionales de la salud, porque la gente necesitaba hablar, necesitaba salir de ese encierro o hablar sobre lo que le estaba pasando. Incluso mucha gente con miedos, con trastornos obsesivo-compulsivos, quizás se potenciaron con la presencia real del virus como factor de riesgo. Entonces, bueno, al principio fue una adaptación de ambos lados, ¿no? También trabajé con niños a través de la virtualidad y había que tener paciencia para el proceso en el cual uno se amiga con esa pantalla que hay en el medio. Pero creo que los vínculos humanos son especialmente a través de la escucha y de la palabra. Entonces, aunque el cuerpo estuviera quizás de forma secundaria, mediado por la pantalla, había una contención desde la escucha que era buena, era positiva. Claro. ¿Y vos sentís que a través de este proceso de en un momento tener esa presencia persona a persona, y después tener una etapa de pantalla a pantalla, ¿cómo se da la vinculación con el paciente? ¿Se puede desenvolver también? Bueno, sí, yo por ejemplo, así como vos decías que uno en enfermería trabaja con un maniquí, claro. En psicología vos también analizás mucho tu propia historia y por ahí te da la oportunidad de repasar cuestiones que uno vivió. Claro. Como uno va poniendo en práctica eso sobre uno mismo, además que uno mismo también hace análisis o va a terapia, ¿no? Uno aprende mucho por ahí. De la misma forma, yo por ejemplo volví a hacer terapia de forma virtual, sin haber conocido presencialmente a mi terapeuta actual. Y bueno, es significativo de igual manera, claro. ¿no? Y llevándolo a Centro 1, ¿qué aprendizajes obtuviste personal y profesionalmente construyendo un espacio de reflexión con la comunidad latina inmigrante? Perdón, ¿te puedo preguntar de nuevo sí. ¿Qué aprendizajes obtuviste personal y profesionalmente? O sea, ¿qué aprendiste trabajando con inmigrantes latinos? ¿Y cómo ves la situación del latino en Estados Unidos, en tu opinión? Sí. Bueno, ¿qué pregunta? Aprendí muchísimo lo que es el trabajo en equipo. Creo que a través de compartir las experiencias de cada colega, uno podía tener una red de sostén y también puntos en común desde los cuales abordar o escuchar a estas personas latinas, inmigrantes viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y también lo que se aprende es a alojar desde la escucha y desde un espacio muy de contención y sin prejuicios, sin juzgar, que es de lo que se trata justamente cuando uno va a un profesional de la salud, alojar esas dificultades que atraviesan los latinos como inmigrantes en Estados Unidos.
que son varias y que quizás les cuesta también identificarlas, ¿no? O apropiárselas. Es un armado en conjunto de qué cuestiones son las que están dificultando el presente y de qué forma poder hacer algún cambio ahí o poder reconocerse en lo difícil, ¿no? De ser un inmigrante en Estados Unidos. Reconocer ese desafío y esa dificultad, pero a la vez como con un rayo de esperanza, ¿no? Porque si no suena todo como muy, muy pesado y muy complejo, y en realidad puede ser visto como una herramienta, como un recurso. Claro. Eso es lo que yo creo que eso es lo que buscamos en el trabajo individual con las personas que acuden a nosotros, y lo que buscamos como equipo, que es lo que nos une. ¿Qué le dirías a un futuro, un potencial paciente para que se anime a participar, que sepa que las puertas están abiertas, que hay una red de contención? ¿Qué le dirías para que se anime a sumarse a los talleres o a los encuentros? Sí, yo le diría que primero que el primer paso es el más difícil, entonces que a veces hay que dedicar mucha energía a dar el primer paso, nada más que eso, ¿no? A acercarse, a consultar, que después ya de por sí la red te recibe y te acompaña a que el tratamiento o los encuentros o los talleres sigan su curso, ¿no? El primer paso es lo más difícil, y bueno, y hay que tener mucha valentía y coraje para darlo y reconocérselo. Y después, bueno, que la soledad puede llegar a ser muy pesada, más en un país que no es el de tu cultura, el de tu origen, y que es importante a través de la palabra y de la comunidad construir una historia propia, un recorrido, una narrativa autobiográfica, como hablamos en Centro 1, que les dé una identidad, mayor seguridad para accionar donde están, ¿no? Y para, bueno, ser más felices, que en definitiva es lo que todos buscamos, ¿no? Disfrutar un poco más. Y para cerrar, ¿qué sentimientos tenés vos con la experiencia en Centro 1? ¿Qué te ha aportado el trabajar con Centro 1 y ahora Centro 1 Internacional? Para mí es un honor y es un sueño estar trabajando con colegas tan dedicados y tan entusiasmados con este propósito. Es casi como una mezcla de psicología comunitaria también, por la intención de arraigar la comunidad latina, de unirlos y de que se reconozcan, ¿no? El autovalor, la autoestima. Y bueno, y por otro lado me brinda la oportunidad de utilizar conocimientos y recursos que he construido a lo largo de mi formación, ¿no? Desde el idioma, que es algo que me gusta mucho, el inglés, y me brinda también la oportunidad de conocer sobre la cultura americana y bueno, la cultura latina, que es lo que traemos nosotros también en la sangre. Y desde ya que, bueno, en la práctica clínica, en el consultorio, que eso es algo que uno nunca termina de aprender y de formarse, y es algo que me gusta mucho. También está la herramienta del inglés-español, que los inmigrantes latinos, como también los padres hablan en español, los hijos hablan en spanglish. Exactamente. Es una necesidad poder entender esa mezcla que es propio del inmigrante, que es un subidioma, que es el spanglish, el idioma de los hijos de inmigrantes. Yo creo que sería un desafío a veces también con los hijos de inmigrantes que están más acostumbrados al idioma inglés, poder incluir el español, que es lo que los conecta más con sus raíces latinas, justamente para ese valor del reconocimiento de dónde venimos, del linaje de nuestra historia y hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y utilizarlo como venía diciendo, ¿no? Como un recurso, como una herramienta, no como un defecto o algo que dificulta. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Salió bárbaro.